Este es otro episodio de conversaciones sobre liderazgo y la iglesia. Hola, bienvenido a pazcondios.com, mi nombre es Felipe y este es otro episodio de conversaciones sobre liderazgo y la iglesia. En pazcondios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Y si tú quieres ver todos los videos que publicamos, suscríbete a este canal y prende la campanita de notificaciones. Ahora, en este programa de conversaciones sobre el liderazgo y la iglesia, yo contesto las preguntas que me envían. Así que si tú tienes una pregunta del tema que sea, de tu vida, de Dios, de la Biblia, de la iglesia, de cómo plantar una iglesia de liderazgo, una pregunta de lo que sea, mándame tu pregunta a preguntas@pazcondios.com, preguntas@pazcondios.com para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Ahora vamos directo a las preguntas de este episodio. Alguien pregunta, ¿es pecado masturbarse? Y la respuesta de la palabra de Dios es, pues la palabra de Dios no habla directamente de la masturbación en sí, pero la palabra de Dios habla muchísimo de la pureza, de estar puros, que el sexo es para el matrimonio. Hebreos capítulo 13 habla de honrar al lecho matrimonial y los fornicarios y los adúlteros serán juzgados por Dios. La palabra de Dios habla muchísimo de la pureza y la realidad es la masturbación, o sea, el sexo solo es algo que no puede existir en un ambiente puro. La mente no puede estar pura cuando uno está cometiendo este acto. Entonces, por la razón que uno, el sexo es para el matrimonio en el diseño y la palabra de Dios, y dos, la masturbación siempre va acompañado de impureza mental. Es imposible que la masturbación sea compatible con una vida pura. Yo le voy a dar un par de textos de la palabra de Dios. Voy a leer una y después voy a leer otras darte otros textos en los cuales pueden meditar. Uno es 1 Tesalonicenses 4 y yo voy a leer en el verso 3 en adelante. Dice, pues la voluntad de Dios es su santificación. Y después él se concentra en una parte específica de nuestra santificación. Dice que se aparten de la fornicación, que cada uno de ustedes sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que nadie agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo. Ya hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación, a pureza. Y eso es en toda área de nuestra vida y en el área sexual también. Y por la razón que la masturbación no puede existir aparte de la impureza mental. El sexo solo, la masturbación, no es pureza y es pecado. Déjeme darles un par de pasajes más. Uno es Efesios 5. Fíjate bien en cómo Dios habla de la pureza que Él exige de su pueblo. En 1 Corintios, capítulo 6, 19 a 20, de cómo debemos honrar a Dios con nuestros cuerpos y las fantasías y las imágenes mentales, toda la impureza mental que acompaña la masturbación no honra a Dios con nuestros cuerpos. Y si alguien pregunta, y eso podría ser otra pregunta, entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago para ese problema? ¿Qué hago si eso no es una opción y si no estoy casado o no puedo con mi esposo? La razón que sea, ¿cuál es la solución a eso? Y la solución a esa necesidad que Dios nos ha dado, igual que todas las necesidades, es buscar nuestra satisfacción y nuestra felicidad y estar cumplidos en nuestra relación con Dios. Algo que veo lee el Salmo 4 y el Salmo 16. Algo que me agarra siempre de esos dos salmos y otros es como el rey David describe cómo Dios nos puede satisfacer más que cualquier otra cosa, que en Dios podemos hallar nuestra
nuestra mayor satisfacción, nuestro mayor gozo, nosotros podemos estar 100% satisfechos en Dios. Entonces, en los momentos cuando eso, cualquier otra necesidad sale y uno siente que para sobrevivir tiene que pecar, tiene que entrar en algo que es pecaminoso, busca a Dios en ese momento, lee la palabra, ora, canta a Dios, busca comunión con Dios porque Él nos puede satisfacer más que cualquier otra cosa y mejor. Una hermana pregunta, dice, mi esposo solo pasa en su teléfono, ¿qué puedo hacer? Y dice que tiene problemas en su matrimonio porque su esposo no se comunica con ella, no quiere salir, solo encerrado con el celular, viendo noticias, siempre duerme con el teléfono en los oídos. Y yo creo que ese es un buen ejemplo de cómo debemos tratar muchos de los problemas y muchas de las inquietudes que nosotros tenemos en el matrimonio. Debemos hablar con nuestra pareja. Dos cosas. Uno, debemos hablar con nuestro esposo, con nuestro esposo. Debemos hablar con nuestra pareja, debemos describir y la forma en que debemos hablar debe ser lo siguiente, porque muchas veces por cómo hablamos, nosotros más bien hacemos que la persona se endurezca y se aleje de nosotros. Y cómo hablamos no debe ser con quejas, no debe ser con reclamos, nuestra comunicación en el matrimonio debe seguir el siguiente patrón cuando nosotros tenemos una inquietud o algo que queremos que el otro cambie. Primero, debemos afirmar nuestro amor, nuestro compromiso al otro. Después, debemos describir lo que sentimos. Lo que yo siento, yo me siento así cuando tú haces eso. No decir tú siempre haces eso y tú, no, es decir, eso es lo que siento, lo que yo siento cuando tú haces eso. Y después hacer una petición y decir, podrías hacer tal cosa. Por ejemplo, podrías hablar conmigo cuando yo estoy contigo. En este caso, hablar conmigo cuando yo estoy contigo en el mismo cuarto y no estar en tu teléfono cuando estamos juntos en el mismo cuarto. Y por fin, la cuarta parte, terminar lo que dices, tu petición, por describir cómo le harías sentir. Por ejemplo, en este caso, uno podría decir, por ejemplo, me imagino cómo me haría sentir que te preocupas por mí, que me amas, que cuando pones atención en mí, cuando hablamos, algo así. Entonces, afirmar su amor, decir cómo sientes cuando haces lo que quiere que cambies y después que quieres que cambie y después hacer la petición de lo que quieres que haga, algo específico, y terminar por decir cómo te haría sentir si lo hiciera y cuándo lo hiciera. Y ahora algo muy importante que recordar cuando estás pidiendo a su esposo o a su esposa que cambie algo o a cualquier otra persona, eso aplica a todos. Tú no puedes forzar al otro a que cambie. Y muchas veces nosotros cuando insistimos, no solo expresamos la necesidad o el deseo, cuando insistimos en lo mismo día tras día tras día, más bien alejamos a la otra persona, endurecemos su corazón y entonces es bueno recordar que solo Dios puede cambiar su corazón y eso tiene que ser una decisión que la otra persona tome, que tú no puedes cambiar su corazón o hacer que la fuerza de corazón haga lo que tú quieres que haga. Entonces exprese su deseo en una petición así como acabo de escribir y en el futuro no dudes en volver a expresar lo mismo si la cosa no cambia, pero no estés insistiendo todos los días tratando de ser tú la fuerza que va a cambiar su corazón. Expresa lo que deseas y habla con Dios para que Él obre en ti y en tu esposo también. Varias personas han hecho la misma pregunta o una variación de la misma pregunta y la pregunta es ¿qué está prohibido y permitido en la relación íntima de un matrimonio cristiano? Y una variación de esa pregunta que ha entrado varias veces es ¿se puede practicar el sexo oral en un matrimonio cristiano? Y hay
dos partes de esa respuesta. La primera parte es, en general, en general la idea más grande de esa respuesta es que gran parte del matrimonio que Dios ha dado al hombre y la mujer en el matrimonio es el poder disfrutar de la intimidad física, de poder en la pureza del matrimonio disfrutar de toda la intimidad física que corresponde al matrimonio. Y, por ejemplo, hay varias partes en la Biblia, varios lugares, varios versos que hablan de eso. Por ejemplo, en Eclesiastés, en el capítulo, voy a leer del capítulo 9, verso 9, dice: goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida de tu vanidad, que te son dados debajo del sol, todos los días son vanidad, porque esa es tu parte en la vida. Y después continúa, pero ¿qué dice? Goza de la vida con su esposa. En Proverbios capítulo 5 verso 18, en el contexto está amonestando, está advirtiendo contra la impureza, contra el adulterio, la fornicación. Pero mira lo que dice del matrimonio. Dice: sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela, su caricia se satisfagan en todo tiempo y en su amor recreate siempre. La palabra de Dios enseña. El Cantar de Cantares, un libro dedicado a la expresión del amor romántico, de la intimidad. No solo el amor romántico, también la intimidad sexual, que es parte de ese amor en el matrimonio. Entonces, para empezar, en el matrimonio tenemos plena intimidad, acceso a plena intimidad sin límites. No hay límites expresados en la palabra de Dios explícitas acerca de la intimidad en el matrimonio, pero sí hay unas barreras. Hay unas barreras que tenemos que saber, por ejemplo, por aplicar otras áreas de las escrituras que no están hablando necesariamente del matrimonio, específicamente del matrimonio o de la intimidad del matrimonio, pero que aprendemos de, por ejemplo, amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo aplicaríamos esa enseñanza de Jesús a la intimidad en nuestro matrimonio? El hecho que nosotros podemos, por lo que vemos en el Cantar de Cantares y lo que el rey Salomón decía de gozar de la relación en todos sus aspectos con su esposa, no significa que uno debe exigir. No debe hacer nada a la fuerza, no debe dañar o lastimar físicamente o emocionalmente a su pareja, no debe forzar, no debe. En 1 Corintios 7 habla también de negar la intimidad. O sea que nosotros debemos aplicar la regla de oro, lo que Jesús dijo: ama a tu prójimo como a ti mismo. Debemos aplicar la regla de oro a nuestro matrimonio y debemos aplicar eso a la vida íntima en nuestro matrimonio. Y a veces aplicar eso significa abstener o no exigir. O no pedir siquiera lo que podrías, o exigir lo que quisieras. A veces amar a tu prójimo como a ti mismo en el área de la intimidad en el matrimonio significa entrar y cumplir con lo que Pablo dice en 1 Corintios 7, entrar y cumplir con lo que es la relación íntima en el matrimonio. Pero si aplicamos esos dos principios de gozarnos en la relación íntima en el matrimonio, algo mutuo, y aplicamos la regla de oro de amar a tu prójimo como a ti mismo en ese contexto, en esa relación, yo creo que eso nos va a guiar a todos en esa área, y entre la pareja saldrá la respuesta a las preguntas de qué prohibido y permitido en nuestra relación íntima, en nuestro matrimonio. Ahora, una sola cosa más, una advertencia. Por ver la palabra de Dios, Dios siempre habla de la impureza sexual. Y solo porque está en un matrimonio, si nosotros introducimos otras cosas que son impurezas, o sea, pornografía, por ejemplo, o otras personas, o fantasías con otras personas en nuestra relación íntima en el matrimonio, ya no existe en la pureza del matrimonio, de la intimidad del matrimonio. Eso es no honrar el hecho matrimonial. Entonces,
plena intimidad, gozar de la intimidad con libertad en el matrimonio, pensando en el otro más que en uno mismo, amar a tu prójimo como a ti mismo y con toda pureza, sin meter pornografía o fantasías o otras personas en el matrimonio. Y ahora hemos llegado al final de este episodio de Conversaciones sobre el liderazgo y la iglesia. Muchísimas gracias por haber pasado ese tiempo conmigo y gracias por las preguntas que me han enviado. Si tú tienes una pregunta de lo que sea, mándame tu pregunta a preguntas@pazcondios.com, preguntas@pazcondios.com para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Y ahora, si te gustó este episodio, te voy a invitar a que lo compartas con otra persona. Y para todos los videos que publicamos, suscríbete a este canal y prende la campanita de notificaciones. Y para recursos para tu vida y tu ministerio, búscanos en pazcondios.com. Que Dios te bendiga y nos veremos la próxima.